reencarnado y vuelto al pasado. Decidí darle vía libre a Luciana. En esta vida, sin mí como obstáculo, ella podría estar con la persona que amaba. Así tampoco tendría que cargar con rencor toda su vida, ¿verdad? Cuando yo tenía 50 años, Luciana, con 55, se suicidó sin dar ninguna señal previa. Aquella mañana incluso desayunó conmigo como de costumbre. Probó la nueva sopa de garbanzos desmenuzados que yo había estado perfeccionando y hasta la elogió. Diciendo que sabía bastante bien, se comió 2 tazones seguidos. Pero por la tarde, cuando regresé del mercado, lo que vi al entrar fue su cuerpo sin vida sobre la cama. Junto a la mesita había una caja de somníferos completamente vacía. Luciana llevaba décadas ejerciendo como médica. Era una mano de oro en cirugía y había recibido innumerables reconocimientos. Conseguir algunos somníferos por los canales adecuados seguramente no le habría resultado difícil. La dosis era altísima, no había ninguna posibilidad de salvarla. En medio del dolor y la confusión, me encargué de sus funerales. Al entrar en el estudio en el que nunca me permitió pasar y ordenar sus pertenencias, descubrí por fin el secreto que había ocultado toda su vida. Resulta que Luciana había amado profundamente a alguien, el hombre del que estuvo enamorada en la universidad. Se llamaba Florian. Aquella misma mañana ella había recibido la noticia de que Florian había fallecido. Y eligió poner fin a su propia vida, inmolándose por amor como una ofrenda a sus sentimientos. En un cajón encontré una foto de Florian. Vestía un traje gris y estaba de pie bajo los árboles del campus universitario. Era apuesto y radiante. También desprendía un aire intelectual muy similar al de Luciana. Algo que a mí siempre me faltó y que fue la raíz de mi complejo de inferioridad durante décadas. La fotografía era antigua, pero estaba perfectamente conservada. Se notaba cuánto la valoraba su dueña. Además de la foto, hallé una gran caja llena de cartas nunca enviadas. Durante décadas, Luciana le escribió a Florian para aliviar su añoranza, pero por temor a afectar su vida. Nunca las envió. No sé describir con qué ánimo me senté allí, con las manos temblorosas, abriendo una carta tras otra y leyéndolas como si me estuviera castigando a mí mismo. Desde el crepúsculo hasta el amanecer, pasé la noche en vela. Entre aquellas líneas densamente escritas descubrí a una Luciana completamente distinta. En mi recuerdo, ella era distante y orgullosa. A veces pasaba todo el día sin decirme más de 2 frases. Siempre pensé que era simplemente reservada y con los años me acostumbré. Pero la persona que escribía esas cartas tenía un mundo interior ardiente y sentimientos apasionados. Su intensidad casi se desbordaba entre las líneas. Nunca supe que Luciana tuviera un deseo tan fuerte de expresarse y compartir. Cada detalle, grande o pequeño, de su vida lo convertía en carta para Florian. La primera cirugía en la que participó y que la tuvo despierta toda la noche por los nervios, su primer ascenso y aumento de sueldo, la primera vez que recibió una bandera de reconocimiento, cuando un paciente irritable la regañó, cuando en un viaje de trabajo por fin probó el pan de maíz con carne que tanto deseaba, o cuando sufría de fuertes dolores de cabeza. Nada de eso me lo contó jamás. Incluso cuando yo le preguntaba, respondía de manera superficial, sin ningún deseo de abrirse. Recuerdo que cuando obtuvo su primer ascenso preparé una gran cena en casa para celebrarlo. Aquella noche regresó después de las 10. Miró la mesa llena de comida y me dijo que ya había celebrado con sus colegas. Luego se fue a ducharse. Otra vez, cuando un paciente la regañó y estaba de mal humor. Al llegar a casa se encerró en el estudio. Yo no entendía qué le pasaba. Me enteré por sus compañeros. Cuando le pregunté por qué no me lo había contado, me respondió con frialdad: ¿de qué serviría decírtelo? ¿En qué podrías ayudar? ¿Acaso entiendes el trabajo del hospital? Yo, tan sensible y acomplejado, me quedé sin palabras. Entre las cartas encontré también algunas atadas con delicadeza con una cinta. Eran de las pocas que Florian le había escrito a ella. Resulta que hacía más de 10 años habían retomado el contacto. En un viaje al sur asistieron a una reunión de antiguos alumnos y se reencontraron. Entonces Luciana supo que la vida de Florian no había sido como esperaba. Se había casado con la hija de un gran empresario y durante un tiempo vivió con holgura, pero luego su esposa cayó en el juego y perdió toda la fortuna familiar. Al enterarse de su situación, Luciana se sintió profundamente afligida y al día siguiente fue al banco para transferirle 50.000 pesos. Desde entonces, sus cartas dejaron de quedar completamente selladas en el cajón. De vez en cuando enviaba algunas, acompañadas de comprobantes de transferencia. Durante más de una década, Luciana ayudó intermitentemente a sostener la vida de Florian. Hace 8 años quiso vender la casa antigua en la que habíamos vivido. Me dijo que un amigo investigador farmacéutico tenía un nuevo proyecto muy prometedor y que quería invertir en él varios cientos de miles obtenidos de la venta. Cuando intenté preguntarle más, me lanzó una mirada despectiva que me hizo callar. ¿Para qué preguntas? Tampoco lo entenderías. Más de un año después le pregunté casualmente si el proyecto había concluido. Contestó con impaciencia: los proyectos médicos pueden quedar congelados durante años. ¿Cómo va a ser tan rápido?
No volví a preguntar. Fue gracias a una carta de respuesta de Florian que supe el verdadero destino de ese dinero. Hace 8 años, el hijo de Florian quería estudiar en el extranjero. Él la llamó llorando, contándole sus dificultades. Luciana decidió vender la casa y enviarle todo el dinero para costear los estudios de su hijo. Florian escribió a mano una larga carta de agradecimiento, llena de nostalgia por el pasado, en una época en la que los teléfonos ya eran comunes. Ellos seguían comunicándose por cartas manuscritas, usando esa forma singular para añorar su antiguo amor. Qué romántico, en verdad. Si solo esas cartas me hubieran revelado que Luciana tenía un verdadero amor. Me habría dolido, nada más. Después de décadas de frialdad, el amor ardiente que sentía por ella ya se había desgastado, lo que quedaba era un afecto tranquilo, casi familiar. El romance hacía tiempo que había dejado de importarme. Lo que realmente me sacudió fue encontrar un documento quirúrgico de Luciana, poco antes de casarnos. Se había sometido a una operación de ligadura de trompas. Tras una serie de golpes, cuando el abogado de Luciana me trajo su testamento, ya pude afrontarlo con calma, al oír que dejaba toda su parte de los bienes al hijo de Florian. Ni siquiera fui capaz de esbozar una sonrisa amarga. Despedí cortésmente al abogado y bajé a comprar comida. Luciana estaba muerta, pero yo tenía que seguir viviendo bien. Ella había dejado una buena suma al hijo de Florian, pero como esposo durante décadas. También me correspondía una parte. Ese dinero sería suficiente para disfrutar de mi vejez. Solo tengo 50 años, si mi salud me acompaña. Aún me quedan muchos años por vivir. Debía pensar bien cómo aprovechar el tiempo que me quedaba. Pero lo inesperado siempre llega sin avisar. Al cruzar la calle, un coche que venía en sentido contrario perdió el control y se lanzó contra mí. En el último instante de conciencia, vi mi cuerpo salir despedido por los aires. Cuando volví a abrir los ojos, el rostro juvenil de mis 15 años apareció reflejado en el espejo. Descubrí, atónito, que había renacido. Apenas salí por la puerta, me encontré justo con la tía María, la madre de Luciana, que entraba al patio. «¿Ya terminaste de recoger tus cosas, Ricardo? Deja que te ayude a llevarlas». Solo entonces reaccioné y comprendí en qué momento del tiempo me encontraba. Me odié por no haber regresado 2 meses antes, quizá así habría podido evitar la muerte de mi padre. 2 meses atrás, mi padre trabajaba en la cantera. Al ver que una enorme roca rodaba cuesta abajo, empujó al hombre que estaba a su lado. Ese hombre se salvó por poco, pero mi padre murió aplastado en el acto. La persona a la que salvó era el padre de Luciana. Mi madre murió al darme a luz, y desde pequeño fui criado solo por mi padre. Tras su muerte, me quedé completamente solo, como hijo de su salvador. Los padres de Luciana me trataron siempre con gran bondad, a menudo me enviaban comida y ropa. Incluso prometieron casar a Luciana conmigo, la única universitaria del pueblo, el orgullo de toda la región. En aquel entonces acepté sin dudarlo. Luciana era hermosa, elegante, delicada y culta. No había muchacho en el pueblo que no la admirara. Cuando regresaba de la universidad en vacaciones, siempre había jóvenes merodeando frente a su casa para verla. Después de que acepté el compromiso con la familia Ramírez, la tía María me propuso con entusiasmo que me mudara a vivir con ellos. Dijo que cuando Luciana volviera en verano nos casarían. En mi vida anterior seguí sus arreglos. Me mudé a la casa de los Ramírez y me casé con Luciana sin contratiempos. Aunque durante toda la boda ella no sonrió ni una sola vez. Yo solo pensé que tenía un carácter frío. Ahora que había vuelto a vivir, no quería repetir esa existencia. Tía María, lo he pensado bien, mejor no me mudo a su casa. Ella se sorprendió. ¿No habíamos quedado ya en eso? Además, después del funeral tan reciente, ¿no te da miedo quedarte solo aquí? Sonreí levemente. El que falleció fue mi padre, la persona que más me quería. ¿Por qué iba a tenerle miedo? En cuanto al matrimonio con la hermana Luciana, mejor dejarlo. Aún soy joven, no hay prisa por casarme. Tengo mis propios planes, y además ella es tan destacada. ¿Quién sabe si en la universidad ya tenga novio? No lo tiene, afirmó la tía con firmeza. El mes pasado le escribí contándole sobre su compromiso. Y respondió, no lo rechazó ni mencionó que tuviera novio. ¿Ya se lo había dicho tan pronto? Siempre me pregunté si ella amaba a Florian. ¿Por qué no rechazó el matrimonio conmigo? Había muchas maneras de devolver un favor, con su inteligencia. Seguro habría encontrado una solución que beneficiara a todos. ¿Era el deber y la gratitud más importantes que el hombre que amaba? ¿Por qué prefirió renunciar a él y casarse conmigo? Pensara lo que pensara, yo no volvería a casarme con ella. Parpadeé con aire inocente. De verdad no quiero casarme todavía. Le llevo 5 años a Luciana, siempre la he visto como a una hermana mayor. La tía María me acarició la cabeza. Ay, Ricardo, sigues siendo un niño. Sí, es un poco pronto para hablar de matrimonio. En mi vida pasada, la tía María y el tío Ramírez fueron siempre buenas personas. Se sentían en deuda por la vida que mi padre había salvado y querían recompensarlo con lo mejor que tenían. Y lo mejor para ellos era su hija, su mayor orgullo. Casarla conmigo era su manera de asegurarme un futuro.
Su intención inicial era buena, pero no sabían que el amor no puede forzarse. Luciana era filial y responsable. Por la deuda de su familia con mi padre aceptó en silencio cargar conmigo como obligación. Renunciado al hombre que amaba. Seguramente su corazón estaba lleno de resentimiento. En esta vida no quería ser el obstáculo en su amor. Así ella no tendría que arrepentirse toda la vida. Y yo, viviría mi propia vida. Si no puede ser mi yerno, entonces sé mi hijo, dijo suavemente la tía María. Tienes solo 15 años. No hay adultos en tu casa. A partir de ahora, considéranos a mí y al tío Ramírez como tus padres. Gracias, tía María. ¿Y qué planes tienes para el futuro? Quiero estudiar, respondí con firmeza. La reanudación del examen de ingreso a la universidad no llevaba mucho tiempo. Y en el campo casi nadie estudiaba. En los pueblos cercanos, solo Luciana había logrado entrar a la universidad. En mi vida anterior, influido por el entorno y la situación familiar, pensé como la mayoría. Terminar la secundaria era suficiente. Luego encontrar una buena persona con quien casarse y vivir ocupado por la familia hasta el final de mis días. Una vida tranquila, como la de casi todos. Pero tras convivir décadas con Luciana y presenciar el desarrollo de las generaciones posteriores, comprendí cuán importantes eran el conocimiento y los títulos. Percibía su desdén hacia mi falta de educación. Nunca me llevó a conocer a sus colegas ni a sus amigos. Ni invitó a nadie a casa. Al ver a personas cultas con trabajos prestigiosos, sentía una profunda admiración. Yo también quería brillar como ellos. Poder ganarme la vida con dignidad. En aquel entonces, haberme casado con Luciana, la mujer que me gustaba y la más destacada que conocía, ya me parecía motivo suficiente de felicidad. Aunque el amor se desgastó con los años, nunca me sentí resentido. Vivir una vida común ya era una bendición. ¿Quién puede tenerlo todo? Hasta que comprendí el resentimiento que ella llevaba dentro. Le pedí a la tía María los libros de texto que Luciana había usado. Y ella generosamente me los entregó todos. Al revisarlos, noté que eran materiales de años anteriores, no había nada actualizado de los últimos 2 o 3 años. La mejor librería estaba en la capital provincial, así que decidí viajar para comprar los materiales más recientes. Ahora ya no era tan difícil salir. Bastaba con pedir una carta de presentación al jefe del pueblo. La tía María me ayudó a gestionarla y además me dio un gran paquete para que se lo llevara a Luciana, cuya universidad también estaba en la provincia. Al llegar a la universidad, pregunté cómo llegar al edificio de dormitorios de Luciana. Desde lejos vi un grupo de personas reunidas. Al acercarme, distinguí que en el centro estaban Luciana y Florian. El joven, vestido con traje, elegante y apuesto, sostenía un ramo de flores frescas y se declaraba con valentía ante la radiante muchacha que tenía enfrente. Así que un hombre podía confesarse abiertamente a la chica que le gustaba. Al ver a Florian, solo sentí admiración, por su seguridad, su generosidad y su valentía. Luciana, me gustas, ¿quieres ser mi novia? La gente a su alrededor murmuraba. ¡Wow! El dios masculino de la Facultad de Letras confesándose a la genio de medicina. Talento y belleza, una pareja perfecta. Así que en la universidad ya eran considerados una pareja ideal. Yo, el culpable, que los separó en mi vida pasada. No era extraño que Luciana me tratara con frialdad y jamás lograra olvidarlo. En esta vida, nunca más quería convertirme en el villano que los separara. Las dos personas en el centro de la escena se giraron al mismo tiempo para mirarme. Luciana abrió mucho los ojos, entre sorprendida y nerviosa. «Ricardo, ¿qué haces aquí?» «¿Quién es él?», preguntó Florian, desconcertado, mirándome de arriba abajo. Le dediqué una sonrisa amistosa. «Hola, me llamo Ricardo, soy el hermano menor de Luciana». «¿Hermano? ¿Y por qué no tienen el mismo apellido?» «¿Primo?», preguntó Florian, con cierto recelo. «Soy hijo adoptivo de sus padres. Nuestras familias son vecinas. Crecimos juntos desde pequeños. Para mí, ella es como mi hermana mayor». Después de que yo rechazara firmemente el compromiso, la tía María dijo que quería adoptarme formalmente e incluso habló de elegir una fecha propicia para hacer una pequeña celebración. Al oír mi explicación, la hostilidad en los ojos de Florian disminuyó notablemente. «Te ves muy pequeño. ¿Cuántos años tienes?» 15. Respondí, esforzándome por parecer un niño ingenuo. ¿5 años menor que nosotros? Entonces aún eres un crío. Esta vez sonrió con sinceridad. «Ricardo, viniste hasta aquí», Luciana interrumpió. «Vine a comprar materiales de estudio. La tía María me pidió que te trajera unas cosas». Le entregué el paquete. Ella lo tomó. «¿Materiales de estudio? ¿Piensas seguir estudiando?» «Quiero presentar el examen de ingreso a la universidad», declaré en voz alta. Como había demasiada gente alrededor mirando con curiosidad, Luciana guardó rápidamente el paquete en el dormitorio y nos apresuramos a salir de allí los tres. Mientras caminábamos, yo seguía hablando sin parar. «Oye, Florian, ¿te estabas confesando hace un momento? ¿Qué suerte tiene mi hermana de que un galán como tú le declare su amor?»
Pero, hermana Luciana, ¿por qué lo rechazaste? ¿Cómo pudiste? Luciana me miró, sin saber qué decir por un instante. Florian, al darse cuenta de que había sido rechazado, tampoco quiso dejarlo pasar, sujetó la manga de Luciana. Eso mismo, ¿por qué me rechazaste? Si hoy no me lo aclaras. No pienso rendirme. De pronto frunció el ceño, como si hubiera entendido algo. ¿No será que, como en las novelas, tienes un marido prometido desde la infancia, en tu pueblo? Luciana se quedó paralizada un segundo y me miró, dudando. Claro que no, respondí yo antes que ella. Somos del mismo pueblo, si tuviera alguien, ¿cómo no iba a saberlo? Esta vez, la tía María incluso me pidió que averiguara si tenía novio en la universidad. Dice que es muy reservada y no cuenta nada en casa, está preocupada. ¿De verdad? Florian se iluminó y volvió a mirar a Luciana. Entonces, ¿por qué me rechazaste? ¿No soy lo bastante bueno para ti? Luciana suspiró. No es eso, soy yo la que no es digna de ti. Florian, tú creciste en la ciudad. Tus padres son obreros. Tienen buenas condiciones. Yo nací en el campo. Mi familia es pobre. Seguro que tus padres no me valorarían. Con que yo te valore es suficiente. ¿Qué importan ellos? Respondió Florian con alegría sincera. ¿Así que era por eso? ¿De qué tienes que sentirte inferior? Tienes excelentes notas. Eres hermosa, la favorita de los profesores. Cuando te gradúes podrás quedarte en la ciudad como médica. Tu futuro es brillante. Eso es el futuro, ahora mismo. No me importa, esa razón no me convence. La miró fijamente. Te lo pregunto otra vez, ¿me gustas? Luciana, ¿quieres ser mi novia? ¿Y si vuelves a rechazarme? Mañana mismo buscaré otra. Sabes que muchas chicas me quieren. Elegiré a la mejor de inmediato. Ante su insistencia, Luciana cedió. Está bien, estemos juntos. Florian arqueó una ceja. ¿Tan a regañadientes? ¿Te gusto o no? Luciana asintió rápidamente. Claro que me gustas. ¿Quién no podría gustar de ti? Florian, satisfecho, la abrazó por los hombros y la hizo apoyarse en él. Hermano Ricardo, has viajado hasta aquí. Eso merece una buena comida. Te invito al comedor. Quizá por su excelente humor. Fue especialmente generoso y me pidió los 2 platos más caros del menú. Después de comer, Luciana me acompañó a comprar los materiales. Florian quería venir también, pero tenía clase por la tarde. Ella, con tono serio, le dijo que no faltara, y él regresó obediente. En la librería, le pedí con sinceridad. Hermana, tienes experiencia, ayúdame a elegir los mejores materiales. Tras escogerlos, me acompañó a la estación de autobuses. Varias veces quiso decir algo y se contuvo, justo antes de que subiera al autobús. Por fin habló. Ricardo, ¿mis padres, alguna vez te mencionaron lo nuestro? Es decir, el compromiso. Sonreí. Tengo 15 años. Ahora solo quiero estudiar, no casarme. Pero tu padre salvó al mío. Es una deuda enorme que debemos pagar. Entonces ayúdame más con los estudios. Enséñame para que también logre entrar a la universidad. Eso ya sería suficiente agradecimiento. La miré con sinceridad. ¿No quieres casarte conmigo porque te gusta otra niña? Preguntó de pronto. Puse cara inocente. ¿Gustar? ¿Qué significa eso? ¿Por qué tendría que gustarme alguien? Luciana sonrió, aliviada. Es verdad, aún eres pequeño, no sabes lo que es que te guste alguien. Me acarició la cabeza como a un niño. Cuando regreses, estudia mucho. Si no entiendes algo, escríbeme. Sí. Desde la puerta del autobús le hice un gesto con la mano. Hermana, adiós. Barra baja 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 barra baja. Estudié por mi cuenta el programa de secundaria durante medio año, con ayuda de la tía María y del jefe del pueblo. Me inscribí para el examen de acceso al bachillerato de la ciudad. Logré ingresar con éxito. Durante los 3 años de bachillerato viví interno. Al principio dedicaba cada minuto al estudio, incluso comía con el libro abierto. Quizá porque siempre la llamaba hermana, Luciana aceptó de verdad ese papel. En esta vida fue mucho más cálida conmigo que en la anterior. Aunque la carrera de medicina la mantenía ocupadísima y además tenía su relación con Florian. Aún así me escribía con frecuencia para preguntarme cómo estaba. Yo siempre respondía con dudas académicas. Luciana había sido la única universitaria del pueblo gracias a su propio esfuerzo y era muy apreciada por sus profesores. En estudios era realmente brillante. Sería un desperdicio no aprovechar ese recurso. Para cada pregunta mía respondía con paciencia e incluso me enviaba materiales actualizados. 3 años después recibí un resultado brillante en el examen de ingreso a la universidad. 5º lugar en toda la ciudad. Luciana regresó especialmente al pueblo para felicitarme. Nuestra universidad también es de prestigio, me dijo. Ricardo,
Si entras allí, con tu hermana cerca será más fácil cuidarte. Siempre me costaba adaptarme a su cercanía en esta vida. Rechacé contacto. Aún no he decidido a qué universidad postular. ¿Qué hay que pensar? Hazme caso, no te equivocarás. Que vaya donde quiera, ¿por qué te metes? Intervino la tía María, empujándola ligeramente. Mamá, ¿tú qué sabes? Si yo no sé, sus profesores sí, replicó la tía María. ¿Eres más capaz que su maestro? Ricardo, consulta con tu profesor. Sí, tía María. Ella se llevó a Luciana, que aún no estaba convencida, murmurando. ¿No ves que no quiere ir a tu universidad? Con esas notas puede elegir entre muchas. No entendía por qué Luciana insistía tanto en que estudiara con ella. Pero en esta vida tenía mis propios planes. Postulé a la Universidad Nacional de Defensa en la capital. Solo después de enviar la solicitud informé a todos. La tía María y el tío Ramírez estaban radiantes. ¿Universidad de Defensa? Entonces trabajarás para el país en el futuro. ¡Qué orgullo, Ricardo! Solo Luciana permanecía inexpresiva, con un gesto sombrío y claramente descontenta. En mi tercer año de universidad, Luciana y Florian se casaron. Con el dinero que había ahorrado dando clases particulares, les envié un sobre generoso junto con una tarjeta que decía: querida hermana y querido cuñado, les deseo un feliz matrimonio y que envejezcan juntos. Tiempo después, yo también empecé una relación. Mi pareja era la hija de mi profesor tutor y además estudiante de posgrado en la misma universidad. Mayor que yo por un año. Una vez fui a entregar unos documentos al profesor y ella estaba en el despacho. Presenció cómo debatía con calma un tema académico con su padre. Desde entonces comenzó a perseguirme con constancia. En ese momento yo tenía la mente puesta únicamente en los estudios y la rechacé innumerables veces. Pero cuanto más la rechazaba, más valiente se volvía, sin importar lo frío que fuera mi rechazo. Siempre me respondía con una sonrisa. Una mujer sobresaliente en todos los aspectos, tan entusiasta y sincera conmigo. Al final no pude resistirme y terminé conmovido. Le pregunté desde cuándo le gustaba yo. Desde el primer vistazo, respondió. Negué con la cabeza, incrédulo. Es verdad, insistió riendo. Soy superficial. La primera vez me deslumbró lo guapo que eras. Y luego, al verte debatir con mi padre, te admiré aún más. Tu voz es suave pero firme. Argumentas con lógica y emoción. Y hasta convences a tu propio profesor. Nunca había visto a un chico con apariencia y carisma interior como tú. Mi relación con Camila fue fluida y armoniosa, aunque no estudiábamos la misma especialidad. Pasábamos mucho tiempo juntos, compartiendo dificultades y logros académicos. Yo era reservado, ella, en cambio, era ingeniosa y divertida, sabía aportar calidez emocional y hacerme reír con facilidad. Nos respetábamos, nos alentábamos y planificábamos el futuro juntos. En mi vida pasada nunca estuve con otra mujer aparte de Luciana. Ni siquiera tuvimos un verdadero noviazgo. Pasamos directamente al matrimonio y luego a las trivialidades de la vida conyugal. Solo ahora, estando con Camila, entendí lo que era una relación sana. Descubrí que el amor correspondido es realmente maravilloso. Tras un año trabajando, Camila y yo nos casamos. Invitamos a la tía María y al tío Ramírez. Por cortesía también envié invitación a Luciana y Florian, aunque en realidad esperaba que no vinieran. Durante años no nos habíamos visto por vivir en ciudades distintas. Deseaba que nuestra relación se fuera diluyendo hasta convertirnos en simples desconocidos. Además, cuando me casé, Luciana acababa de quedarse embarazada. Incluso la llamé expresamente. Hermana, tu estado no es adecuado para viajar lejos. Si no vienen, lo entenderé perfectamente. Sin embargo, el día de la boda aparecieron. Luciana me entregó como regalo una pequeña caja. La acepté apresurado sin abrirla. Más tarde, al ir a cambiarme para el brindis, pasé por el pasillo del hotel y escuché una discusión en la escalera. Si no hubiera visto la factura en tu bolso, ni siquiera sabría que le compraste un coche a Ricardo. ¡Qué generosa eres! Soy tu marido. ¿Por qué no me compras uno a mí? Era la voz de Florian. Me quedé inmóvil. Recordé la pequeña caja y la abrí de inmediato. Dentro había una llave de coche. 2 meses antes, Luciana me había llamado tras mucho tiempo sin contacto. Dijo que su madre le contó que iba a casarme y preguntó la fecha. Charlamos brevemente. Me preguntó qué hacía y le respondí que practicaba para sacar la licencia antes de la boda. Porque luego estaría ocupado. ¿Se había vuelto loca? ¿Regalar un coche? Incluso en el futuro pocas personas daban algo tan costoso como obsequio. Desde la escalera se oía la voz de Luciana. Ricardo es mi hermano. Todos estos años ha gastado bastante dinero ayudando a mis padres. ¿Qué tiene de malo que como hermana le regale un coche? Ni yo tengo coche. ¿Con qué derecho se lo das a él? Ni siquiera has aprobado el examen de conducir. ¿Para qué quieres coche? No me importa, si no lo recuperas. No respondo. ¿Desde cuándo te volviste tan materialista? Seguí caminando en silencio. Recordé que, en mi vida pasada, cuando Luciana compró su primer coche, yo también quise sacar la licencia. No lo intentes.
Con tu nivel educativo de secundaria seguro que no aprobarás. No pierdas el tiempo. Unas pocas palabras suyas bastaron para apagar la chispa de valor que había logrado reunir. Nunca entendí a Luciana, siempre parecía más severa con la persona más cercana a ella, su esposo. En mi vida pasada fue fría conmigo toda la vida, pero cuidaba con esmero a Florian a miles de kilómetros. Nunca me compró ropa en ninguna estación del año, pero si Florian mencionaba en una carta que el invierno era muy frío, ella corría al norte a comprarle un abrigo de plumas. En esta vida se casó con el hombre que amaba, pero tampoco parecía tratarlo bien. Sabía que él intentaba obtener la licencia y aún así lo menospreciaba. Prefería comprarme un coche a mí, su hermano, antes que a su propio marido. Realmente no entendía qué pasaba por su mente. Al despedirlos tras la ceremonia, aproveché para meter la cajita en la mano de Florian. Cuñado, acabo de enterarme de este regalo tan valioso. Aprecio la intención, pero no puedo aceptarlo. Sin darles tiempo a reaccionar, me di la vuelta y me fui corriendo. Barra baja 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 barra baja. Después del matrimonio, mi vida con Camila fue cálida y tranquila, aunque el trabajo era exigente. Siempre encontrábamos tiempo para cenar juntos y viajar. Como mi carrera estaba en ascenso, acordamos esperar 2 años antes de tener hijos. Ella respetó mi decisión. Pero nuestra paz se rompió por la aparición de una persona. No sé qué le pasó por la cabeza a Luciana. Solicitó traslado a Mexico City. Toda su experiencia y contactos estaban en su antiguo hospital, si se quedaba. Su futuro sería brillante como en la vida pasada. En la capital, aunque el entorno era mejor. Prácticamente empezaba desde cero. Más oportunidades, sí, pero también más competencia. Sus padres la reprendieron, su marido se opuso, y tenían un bebé recién nacido. Nada la hizo cambiar de opinión. Cuando apareció en la puerta de mi casa, me quedé atónito. No solo se trasladó, sino que alquiló un apartamento justo enfrente del mío. Desde entonces empezó a aparecer constantemente en mi vida. Los fines de semana, cuando Camila y yo queríamos disfrutar a solas, ella llegaba con comida y cerveza pidiendo cenar juntos. Si amigos suyos visitaban la capital, nos invitaba obligatoriamente. Incluso la fruta y la leche que el hospital repartía en festividades insistía en traérnoslas. Por consideración, siempre accedía, pero la verdad es que me resultaba extremadamente molesta. Un día, Camila me dijo: vendamos la casa y mudémonos. Por dentro me alegré. Pensamos igual, pero ¿por qué, si te encanta vivir aquí? Esta era nuestra casa de recién casados, elegida entre ambos, buena ubicación, buen entorno, cerca del trabajo. Fue difícil conseguirla. Camila dudó antes de hablar. Siento que tu hermana, Luciana, no tiene intenciones limpias contigo. Me sorprendí. Eso es imposible. Yo quería mudarme porque me resultaba incómoda. ¿Estaría Camila exagerando? En mi vida pasada fui su marido décadas y ella me menospreciaba desde el fondo del corazón. ¿Cómo iba a tener ahora otro tipo de intención? Camila resopló. Soy mujer, ¿crees que no lo noto? Soy tu esposa, la manera en que te mira es exactamente igual a como yo te miraba al principio. Sentí un estremecimiento. ¿De verdad? ¿No lo ves? La fruta que trae siempre es la que te gusta, kiwi. Mango, son caras y ella aparece con cajas enteras. Y aquella vez que se rompió la luz del pasillo y te torciste el tobillo. Al día siguiente yo iba a llamar a alguien para repararla y la vi con una escalera revisando el cableado. Al escucharla, todo cobró sentido, se me erizó la piel. Definitivamente tiene malas intenciones contigo. No pienso permitir que siga rondando cerca. Su voz era firme. Vendamos la casa cuanto antes. ¿No me culpas?, pregunté con cautela. Me abrazó. Es normal que un hombre sobresaliente atraiga a mujeres. No eres tú quien la provoca. Si hay alguien a quien culpar, es a Luciana por no tener límites ni moral. Nos mudamos lo más rápido posible. Desde entonces, siempre encontré excusas para evitar cualquier encuentro con Luciana. Meses después, Camila y yo estábamos cenando en casa cuando sonó el timbre. Ella me estaba sirviendo agua, así que fui a abrir. Al abrir la puerta, vi a Florian. Cuñado, apenas pronuncié la palabra cuando una bofetada voló hacia mi cara. Reaccioné a tiempo y la esquivé. Al oír el alboroto, Camila corrió y se colocó delante de mí para protegerme. Ricardo, desgraciado, seduciendo a tu propia hermana. ¿No tienes vergüenza?, gritó Florian con los ojos inyectados de odio, lanzando la caja de cartón que llevaba a mis pies. Camila lo encaró. Lávate la boca antes de hablar. Yo mantuve la calma. Nunca he hecho nada inapropiado con Luciana. Florian cayó de rodillas llorando. Derrotado, la voz ronca. Claro,
Tú no sabes nada. Tú eres inocente. Pero mi esposa quiere divorciarse. Fui a intentar salvar el matrimonio y encontré esas cartas. Ella te ha amado en secreto todos estos años. El hombre al que ama eres tú. Ridículo, ¿verdad? Tú estás limpio. Pero ¿a quién le pido justicia? Si no vengo a buscarte a ti. ¿A quién busco? Señaló la caja desparramada en el suelo. Sobres por todas partes. Sentí un golpe en la memoria. Me agaché con las manos temblorosas. En cada sobre estaba escrito, para Ricardo. Abrí uno. Las palabras me helaron la sangre. Eran iguales a las de la vida anterior. Páginas llenas de amor ardiente. Solo que el destinatario ya no era Florian, sino yo. ¡Qué absurdo! Había cambiado la trayectoria de los hechos, pero no el corazón de Luciana. Seguía sin amar al hombre que tenía a su lado, seguía deseando al que no podía tener. En las cartas lamentaba nuestro compromiso de infancia. Decía que, si no hubiera conocido a Florian, habría terminado la universidad tranquila y esperado a que yo creciera. Criticaba la mediocridad y el materialismo de su marido. Lo describía como alguien que, tras casarse, perdió ambición. No quería estudiar ni trabajar más, solo gastar dinero. Pasear y comprar ropa. Decía que habían dejado de tener temas en común. Y me comparaba. Yo era inteligente, trabajador, admitido en una universidad prestigiosa por méritos propios, con carrera prometedora. Repetía una y otra vez cuánto se arrepentía. Cuánto mejor habría sido casarse conmigo. Que habríamos sido la pareja perfecta. Mismo origen. Mismas metas. Afinidad intelectual. Casi me atraganté de risa. En la vida anterior había leído cartas casi idénticas, solo que dirigidas a Florian. Entonces ella decía que él era su verdadera pareja destinada y que lamentaba no haber estado con él. En ese momento apareció Luciana, pálida. Florian se levantó tambaleándose. Por satisfacer tus sentimientos vergonzosos abandonaste a tu marido y a tu hijo para mudarte cerca de él. Rió con frialdad. Y ese hombre es el hermanito del que hablas. Tiene esposa. Despierta, Luciana. Cállate. Intentó taparle la boca, desesperada. Pero él ya lo había dicho todo. Ricardo me miró aterrada, sin saber cómo explicarse. Cuando vio las cartas en el suelo, su rostro se volvió blanco. Se arrodilló y empezó a recogerlas con manos temblorosas, metiéndolas torpemente en la caja. No se atrevió a mirarme ni una vez. Luego huyó abrazando el cartón. Después de aquel día, nunca volví a verla. Supe que dejó la capital, pero no regresó al pueblo. Nadie sabía dónde estaba. Un año más tarde, la tía María me llamó. Guardó silencio largo rato antes de hablar. Ricardo, ¿puedes venir a ver a Luciana? Le queda poco, no deja de repetir tu nombre. Había sufrido un accidente de tráfico. No pude negarme, tomé un vuelo esa misma noche. En la habitación del hospital, Luciana estaba conectada a tubos por todo el cuerpo. Al verme, forzó una sonrisa. Ricardo, perdón por arruinarte décadas. Me quedé helado. También había renacido. La miré en silencio. ¿Sabes? Cuando leí tus cartas, me sorprendí. No eran diferentes de las que escribiste a Florian en la vida anterior. Tragó saliva con dificultad. En tus cartas decías que, si te hubieras casado conmigo, no habrías tenido remordimientos, pero ya lo hicimos, y aún así pasaste la vida lamentando no estar con él. Y yo, por casarme contigo, me quedé con estudios de secundaria toda la vida. En esta vida, lejos de ti, entré a la universidad, tuve carrera y amor. Su respiración se volvió irregular. En la vida anterior tú arruinaste la mía. Después de casarnos quise seguir estudiando por mi cuenta, pero tu familia tuvo desgracias. Tu padre murió ahogado ayudando a pescar. Tu madre quedó paralizada tras la enfermedad. La cuidé 6 años hasta su muerte. Tú estabas ocupada con tu carrera. Jamás te preocupaste por el hogar. Cerró los ojos, lágrimas deslizándose. Esta vez, gracias a mi intervención, tu padre no fue a pescar y sobrevivió. Tus padres están sanos. Tu matrimonio era mejor que el anterior. Florian tenía mejores condiciones que yo. No tenías cargas familiares, y aún así lo convertiste en un desastre. Respiré hondo. Antes no entendía por qué siempre te arrepentías. En una vida lamentabas, en la otra también. Florian era tu luz de luna, el amor imposible por el que incluso te quitaste la vida. Y ahora que lo tuviste, tampoco fue suficiente. Finalmente lo entendí. No es amor, es codicia. Siempre deseas lo que no tienes. Nunca valoras a quien está a tu lado. Luciana soltó una risa amarga. Tienes razón, me lo merezco. Alguien como yo no merece felicidad. Ricardo, menos mal que esta vez no me elegiste. Su rostro palidecía cada vez más. Salí a llamar al médico. Sobrevivió, pero quedó paralítica de por vida. Florian la abandonó, dejando al hijo atrás. Sus padres la llevaron de vuelta al pueblo. 2 ancianos cuidando a una hija inválida y a un nieto pequeño. La vida se volvió pesada. Poco después, una noche, Luciana se suicidó. Dejó una carta y una tarjeta bancaria. Decía que no quería seguir siendo una carga y que no tenía rostro para vivir.
Cuando supe la noticia, guardé silencio largo rato y suspiré. Camila me miró. Con tu carácter, supongo que no estarás triste por ella, ¿verdad? Negué suavemente. Estoy triste por sus padres. Luciana siempre supo huir, se liberó, pero dejó la responsabilidad a otros. Camila me abrazó. No pasa nada, en el futuro iremos a visitarlos juntos. Sonreí. ¿Tan buena eres conmigo? Ella levantó el mentón con orgullo. Claro, eres mi marido, si no soy buena contigo, ¿con quién lo seré? ¿No has oído el dicho? ¿Cuál? Quien trata bien a su esposo tendrá suerte toda la vida. Epílogo. La voz de Luciana. Cuando Florian se me declaró, me quedé paralizada un instante, y después sentí una secreta satisfacción. En la universidad solían emparejarnos, el dios masculino, de literatura, y la talentosa, de medicina. La pareja perfecta, belleza y talento, pero nunca imaginé que él sería tan audaz como para confesarse delante de tanta gente. ¿Me gustaba? Creo que sí. Era el chico más admirado del campus, al que llamaban el cisne orgulloso. Muchas chicas lo querían en secreto, pero se sentían indignas y no se atrevían a acercarse. Que él me eligiera a mí y NFL o con acento agudo mi vanidad hasta el límite. Y luego llegó el miedo. Como muchas de esas chicas, yo también sabía en el fondo que no estaba a su altura. Su familia tenía buena posición. Su ropa y sus zapatos hacían enrojecer de envidia a los muchachos del campo. Decían que la crema que usaba costaba varios pesos el frasco. Yo, en cambio, vivía con la escasa ayuda económica de la universidad. El vestido más decente que tenía era el que me hice al ingresar. ¿Cómo podía alguien como yo estar a su lado? La inferioridad ya estaba clavada en mis huesos. Así que, frente a un Florian lleno de expectativas, mi primera reacción fue huir. Me dije que no podía estar con él, que no podía permitir que viera mi pobreza y mi precariedad. Lo rechacé usando la excusa que ya tenía. Mi madre me había escrito diciendo que debía casarme con Ricardo, porque su padre había salvado al mío y debíamos pagar esa deuda. Cuando recibí aquella carta, pensé en Ricardo, un chico de rostro redondo, ojos brillantes y negros, todavía infantil, adorable. Si mi futuro esposo fuera él, tampoco estaría mal. Me sorprendió no sentir rechazo alguno ante esa idea. Cuando Florian me preguntó por qué lo rechazaba, estaba a punto de hablarle del compromiso, y entonces Ricardo apareció de pronto. Al oírlo negar cualquier relación conmigo y, además, ayudando a que yo aceptara a Florian, sentí una punzada de disgusto. No era narcisismo. En el pueblo, la mayoría de los chicos de mi edad me admiraban. Yo lo sabía, ¿por qué Ricardo no? Más tarde tanteé si tenía alguna chica que le gustara. Descubrí que aquel niño aún no entendía nada del amor. Solo entonces me tranquilicé. Sin excusa para seguir rechazando a Florian, acepté su insistencia. Empezamos a salir, pero siempre evitaba las citas. Mi bolsillo era demasiado estrecho. Me refugié en los estudios. No sé en qué momento empecé a prestar cada vez más atención a Ricardo en el pueblo. Me escribía preguntando ejercicios difíciles. Descubrí que era muy inteligente. Siempre me han gustado las personas inteligentes y ambiciosas. Comencé a ahorrar para comprarle materiales y enviárselos. Superó incluso mis expectativas. Su resultado en el examen de ingreso fue mucho mejor que el mío años atrás. Aunque sabía que podía aspirar a universidades superiores, insistí en que aplicara a la mía. Solo quería que estuviera cerca. Poder verlo con frecuencia. Ese deseo era intenso, casi irracional. Pero él tenía criterio propio. Ingresó en la Universidad Nacional de Defensa. Mejor que la mía. Fue como ver a un pájaro adulto alzar vuelo hacia el cielo abierto. Supe que ya no podía retenerlo. Tras graduarme, entré a trabajar en el hospital. Los padres de Florian estaban satisfechos conmigo. Me casé con el amor imposible de tantas chicas. Sin embargo, no era feliz. Sus padres lo consentían en exceso. Nos dieron bastante dinero para empezar nuestra vida. Con mi salario era suficiente. Después de casarnos, él no quiso trabajar. Decía que con padres obreros y una esposa excelente como yo, había nacido para disfrutar. No quería esforzarse en ganar dinero, pero sí en gastarlo. Pasaba los días paseando, comprando ropa, arreglándose. A veces se levantaba temprano y tardaba 1 hora en probarse conjuntos. No sabía cocinar. Yo resolvía mis 3 comidas en la cafetería del hospital. Poco a poco empecé a verlo como un jarrón bonito pero vacío. Ni siquiera podía mantener una conversación literaria decente. Su propia especialidad universitaria, siempre superficial. Perdí el interés en hablar con él. No era un hombre independiente ni un esposo sólido. No era útil para nada. El desprecio nació en lo más profundo de mí. En secreto viajé varias veces a Mexico City para ver a Ricardo. Siempre desde lejos. Nunca me atrevía a que me descubriera. Sabía que mi conducta era extraña, ambigua, impropia. Cuando supe que iba a casarse, pasé noches enteras sin dormir. Un hombre tan sobresaliente, debía haber sido mi esposo.
Si lo hubiera sido, habríamos tenido incontables temas en común. Nuestra vida habría sido armoniosa. Empecé a arrepentirme de no haber rechazado a Florian aquel año. Si hubiera esperado a que Ricardo creciera, quizá habríamos tenido oportunidad. Entonces descargué mi frustración sobre Florian. Empecé a creer que él había arruinado el destino que me pertenecía. Me volví cada vez más impaciente con él. Cuando supe que Ricardo estaba sacando la licencia de conducir, tomé una decisión impulsiva: regalarle un coche. Con un obsequio tan valioso, pensé, sin duda me recordaría en su corazón. No entendí entonces que el problema nunca había sido a quien elegía, sino que jamás sabía apreciar lo que ya tenía. Florian y yo tuvimos un hijo, pero él no sabía cuidar de un bebé. Para ayudarnos, sus padres se mudaron a vivir con nosotros. La casa se llenó de risas y de reproches hacia mí. Decían que pasaba todo el día en el hospital, que no volvía a casa, que no me ocupaba del niño. Poco a poco, mi hogar dejó de ser mío, se convirtió en la casa de ellos. Ya no quería volver, solo quería escapar. Sumado a la nostalgia insoportable que sentía por Ricardo, tomé una decisión absurda: ir a Mexico City. Me fui sola, llevando únicamente las cartas que había escrito en mi soledad. Empezar desde cero, pero poder verlo cada día, aunque fuera de lejos. Pensé que valía la pena. Pedí el divorcio. Florian no aceptó y fue hasta Mexico City a armar un escándalo. Encontró mis cartas, fue a buscar a Ricardo. Mis pensamientos más vergonzosos quedaron al descubierto. Sentí tanta vergüenza que deseé morir. Huí, y sufrí el accidente. Cuando desperté, los recuerdos de mi vida anterior irrumpieron en mi mente. Ricardo, el hombre que había deseado hasta convertirlo en obsesión, había sido mi esposo en la vida pasada. Qué ironía tan cruel. Lo había despreciado por su falta de estudios. Había cuidado con devoción a Florian, el hombre que no pude tener. Y lo más absurdo, terminé quitándome la vida por él. ¿Lo amaba realmente tanto? Quizá no era amor, sino resentimiento por no haberlo obtenido. Aquel año, cuando rechacé a Florian para casarme con Ricardo, no lo dudé demasiado, pero cuando supe que Florian se había casado con una mujer rica, algo empezó a dolerme. Más tarde lo vi por casualidad, elegante, arreglado como una flor en pleno auge. Pensé en Ricardo, siempre gris, agotado por el trabajo, y la incomodidad creció. Noche tras noche me preguntaba: un hombre tan atractivo debería haber sido mío. ¿Por qué tengo que cargar con un compromiso? ¿Por qué pagar una deuda con mi propio matrimonio? Caí en un callejón sin salida. Cuanto más pensaba, más resentimiento sentía. Miraba a Ricardo y todo me irritaba. Sabía que me quería, y yo respondía con frialdad, día tras día, como si así pudiera compensar mi creciente frustración. Tal vez lo inalcanzable siempre parece mejor. Con el tiempo olvidé cómo era realmente Florian en la universidad. En mi mente solo quedaba la versión idealizada. Cuanto más imposible era, más crecía mi obsesión. Al principio de mi matrimonio con Ricardo solo hubo una cosa que hice a regañadientes: una cirugía de esterilización. En aquel momento estaba enfadada. Pensaba que Ricardo era demasiado insignificante para tener hijos conmigo. Después, nuestra vida fue tranquila. Mis pensamientos empezaron a cambiar. Yo era médica. Sabía que esa operación podía revertirse. Fui al hospital para restaurarla. Pensé que quizá podría darle un hijo, como una especie de compensación. Pero algo salió mal. Nunca recuperé la fertilidad. Ricardo y yo pasamos la vida sin hijos. Entonces volqué todo mi instinto maternal en el hijo de Florian. Incluso pagué sus estudios en el extranjero. Cuando supe que Florian había muerto, sentí que todo se volvía ceniza. En esta vida ya no podía compensar nada. Entonces decidí seguirlo. Recuerdo que, justo antes de cerrar los ojos, tuve un instante de arrepentimiento. Pensé en Ricardo. Me di cuenta de que me aferraba a él. Antes de morir, las imágenes que desfilaron ante mí no fueron de Florian. Fueron de Ricardo, sonriéndome con dulzura, cocinándome gachas cuando estaba enferma, cuidando pacientemente de mi madre, cosiendo botones bajo la luz de la lámpara. Todos los momentos que daban calor a mi vida tenían su presencia. Pero ya era tarde. Cuando volví a abrir los ojos tras el accidente, las memorias de ambas vidas inundaron mi mente. Por fin entendí mi propio corazón. Le supliqué a mi madre que me permitiera ver a Ricardo una vez más. Cuando lo vi, sentí que podía morir tranquila. Él tenía razón. Siempre miré la montaña desde otra montaña. Siempre deseé más. Viví mal en ambas vidas. No fue culpa del destino. Fue mía. No morí aquella vez, pero quedé paralítica. Florian me abandonó junto con nuestro hijo. Mis padres, ya ancianos, tuvieron que cuidarme y criar al niño. En una sola noche su cabello se volvió blanco. Y yo, volví a elegir huir. No podía soportar sus miradas cansadas. Pensé que, si yo no existiera, tal vez vivirían con más ligereza. Por segunda vez, decidí terminar con mi vida. Alguien como yo, creía, no merecía seguir viviendo en este mundo.
Fin.